Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de la destilación, donde hablaremos acerca de las características, tipos y aplicaciones. Donde dice, se denomina la destilación a un método de separación de fases, también llamado método de separación de mezclas, que consiste en el uso consecutivo y controlado de otros procesos. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar los componentes distintos de una mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuando mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. Es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de pureza. La técnica consiste en calentar la mezcla hasta que ésta entre en ebullición. A medida que la mezcla se calienta, la temperatura aumenta hasta que alcanza la temperatura de una sustancia con un punto de ebullición más bajo, mientras que otros componentes de mezcla permanecen en un estado original. A continuación, los vapores se dirigen hacia un condensador que los enfría y los pasa a estado líquido. El estado líquido de destilación tendrá la misma composición de los vapores y por lo tanto con esta sencilla operación habremos conseguido enriquecer el líquido destilado en el componente más volátil, el de menor punto de ebullición. Por consiguiente, la mezcla sin destilar se habrá enriquecido con el componente menos volátil, el que es de mayor punto de ebullición. Características. Dentro de las características encontramos los cambios físicos que ocurren dentro de una destilación. En este caso encontramos lo que son los cambios físicos, como son la variación o la evaporización, también la condensación, que son usados de manera selectiva para separar los ingredientes de una mezcla. Tenemos, por ejemplo, a lo que es una hoja. Al momento que la quemamos, se va en vapor lo que es el dióxido de carbono, que se va en gas, mientras que quedamos como sustancia pura lo que es el carbón. Tipos de destilación. Destilación simple. La destilación simple es un tipo de destilación donde los vapores producidos son inmediatamente catalizados hacia un condensador, el cual lo refresca y condensa de modo que el destilado no resulta tan puro, ya que es un método en que consiste en hervir la mezcla hasta separar los elementos. No garantiza la pureza total de la sustancia destilada. Destilación fraccionada. La destilación fraccionada se utiliza para separar componentes líquidos en los que su punto de ebullición difiere en menos de 25 grados centígrados. Cada uno de los componentes a separar se denomina fracción. El montaje es análogo a la destilación simple, con la diferencia que entre el matraz de fondo redondo y la cabeza de destilación se intersecta una columna de restricción. Puede presentar diferentes tipos de diseño, como la columna Higgs o columna de relleno. Cuando la mezcla se calienta, el vapor sube y rodea los huecos de las columnas de restricción, enriqueciéndola con el componente más volátil, mientras el líquido cae hacia abajo, pasando a través de la columna hacia el matraz de fondo, enriqueciéndose en el componente menos volátil y causando de esta forma una separación más eficiente. El proceso general es equivalente a realizar múltiples destilaciones simples de la mezcla. Destilación al vacío.
La destilación al vacío es una técnica versátil para la purificación de productos y reactivos en laboratorio. Su montaje y operación debe ser realizado con mucho cuidado para evitar accidentes y pérdida de materiales. La destilación al vacío es un proceso de ebullición que comienza cuando la presión de vapor de un líquido o solución es igual a la presión externa o aplicada, a menudo la presión atmosférica. Así se reduce la presión aplicada, el punto de ebullición del líquido disminuye. Este comportamiento ocurre porque para hervir se necesita una presión de vapor más baja, la cual se puede lograr a una temperatura mucho más baja. Destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica es una gama de técnicas utilizadas para romper un azeotropo en la destilación. La destilación azeotrópica generalmente se refiere a la técnica específica de agregar otros componentes para generar un nuevo azeotropo debajo del punto de ebullición, que es heterogéneo. Produce dos fases líquidas imisibles, como la del benceno al agua y el etanol. Esta práctica de agregar un arrastrador de forma una base separada en un subconjunto específico de métodos de destilación azeotrópica industrial a una combinación de ellos. En algunos sentidos, agregar un arrastrador es similar a la destilación extractiva. La destilación por arrastre de vapor es un tipo especial de destilación. Es un proceso de separación para materiales más sensibles a la temperatura, como son los compuestos orgánicos naturales. Este método era muy popular, pero después vino el de la destilación al vacío. Pero la destilación a vapor sigue siendo importante en ciertos sectores industriales. Muchos compuestos orgánicos tienden a descomponerse a altas temperaturas sostenidas. La temperatura por destilación en los puntos de ebullición normales de una atmósfera no es una opción, por lo que se introduce agua a vapor en el aparato de destilación. El vapor de agua transporta pequeñas cantidades de los compuestos vaporizados al matraz de condensación, donde la fase líquida condensada separa, lo que permite una fácil recolección. Este proceso permite efectivamente la destilación a temperaturas más bajas, reduciendo el deterioro de los productos deseados. Si las sustancias de un destilar son muy sensibles al calor, la destilación al vapor se puede aplicar a presión reducida, reduciendo aún más la temperatura de funcionamiento. Después de la destilación, los vapores se condensan. Por lo general, el producto inmediato es un sistema de agua de dos fases y el destilado orgánico permite la separación de los componentes por decantación particular unos a otros métodos adecuados. Destilación seca. Una destilación seca es el calentamiento de materiales sólidos para producir productos gaseosos que pueden condensarse en líquidos o sólidos. El método puede involucrar pirólisis o termólisis o no. Por ejemplo, una simple mezcla de hielo y vidrio podría separarse sin romperse ningún enlace químico, pero la materia orgánica contiene mayor diversidad de moléculas, algunas de las cuales probablemente se pueden romper si hay algún cambio químico. Solo cambios de fase se asemeja a la destilación clásica, aunque generalmente necesita más temperaturas altas. La destilación seca es la que se puede producir cambios químicos en este tipo de destructiva o craquea, como podemos ver en este claro ejemplo cuando estamos realizando la destilación seca de la madera. Aplicaciones.
Las aplicaciones dentro de lo que es la destilación son muy importantes. Una de ellas es la producción de alcohol y a partir del petróleo podremos decir los distintos productos que podemos sacar de él, como ya conocemos la gasolina, el diésel. Refinación del petróleo. El refinado del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. De acuerdo con este objetivo, en general, estos procesos se realizan juntos en una refinería. La refinería es donde se trata el petróleo para extraer fracciones comerciales. El petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos que se deben someter a una serie de tratamientos. En la refinería se transforma el petróleo, que está compuesto por miles de hidrocarburos, en fracciones de composición y propiedades aproximadamente constantes, que destilan entre otras temperaturas prefijas. Las refinerías tienen diferentes complejidad según las distintas plantas instaladas. Sus productos principales son las naftas, querosene, gas, óleos, diésel, fuel y OI. Purificación del etanol. Aquí se emplea la destilación azeotrópica, agregando a la mezcla benceno y otros componentes que propician o aceleran la separación y que pueden después ser removidas fácilmente sin alterar la química del producto. Y es así como se puede obtener una purificación de la sustancia más pura que la de la destilación simple. El cracking catalítico originalmente se realiza térmicamente, es decir, sin la utilización de catalizadores, pero los procesos catalíticos han desplazado casi completamente al térmico, debido a que se trabaja a presiones menores en el cracking térmico. La presión de trabajo era alrededor de 20 kilogramos por centímetros cuadrados, mientras que en el catalítico es entre 1 y 1.5 kilogramos por centímetros cuadrados. Además, se produce más nafta que en la mayor demanda de mercado, con un mayor octanaje y menos aceites pesados y gases no saturados. Todos los procesos de cracking catalítico que se realizan hoy en día se pueden clasificar de unidades de lecho móvil o de lecho fluidista. Antiguamente también se trabajaba con 3 reactores, ya que el procedimiento del carbón. Para obtener combustibles orgánicos líquidos se emplea el carbón o la madera a un proceso de destilación en seco. Así se puede condensar los gases emitidos y quedar como producto final el carbón. Se puede decir que también se origina por la descomposición de vegetales terrestres, ya sean hojas, maderas, cortezas y esporas que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares o mareas de poca profundidad. Los vegetales muertos se van acumulando en el fondo de las cuencas y así se puede producir otro tipo de carbón. Pero como estamos viendo en la imagen, podemos referirnos a un carbón hecho a base humana, realizado por una quema al aire libre. Termólisis de sales minerales. Es un proceso que a partir de la emisión y la condensación de gases obtenidos al quemar sales minerales, que es un proceso de destilación que consiste en quemar sales minerales y obtener de ellas, a partir de la emisión y condensación de gases, sustancias minerales de alta utilidad
industrial. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I ski the world through ice covered in cross all the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Se enfriaban en una cámara para que haya la liberación de los gases y se pueda sustraer la Take esencia my eyes open que se to quiere false consumir. reality. Why can't you just Esto let se lo me podía my way utilizar clear? con algunas frutas, las I cuales al inside fermentarse my own producían un world of tipo de alcohol make-believe. y al Kids destilar screaming in tenían the un nuevo cradles, producto. profanities. Someday